nosotros somos el equipo 10 y en el video de hoy les vamos a estar presentando el tema sobre medidas de dispersión. Las medidas de dispersión son herramientas estadísticas que nos permiten qué tan separados o qué tan cercanos están los datos sobre dentro de un conjunto. No basta solo con la media, con la mediana o con la moda, que son valores que no muestran cómo se distribuyen internamente los datos. Dos conjuntos pueden tener la misma media, pero se pueden comportar de forma distinta en su variabilidad. Estas medidas indican que tanto se alejan los valores dentro de un valor central y si están concentrados o muy dispersos. También ayudan en el análisis más complejos como comparar una muestra o evaluar la estabilidad y detectar valores extremos. Las medidas de dispersión más comunes son la varianza, el rango, la desviación estándar, el coeficiente de variación, y cada una de estas medidas aportan una información distinta sobre la variabilidad de los datos. El rango intercuartílico, también denominado IQR por sus siglas en inglés, es una medida robusta de dispersión que se basa en el análisis de los cuartiles. Los cuartiles dividen el conjunto de datos ordenados en 4 partes iguales, lo que permite evaluar la distribución en términos percentiles. El primer cuartil, Q1, representa el valor por debajo del cual se encuentra el 25% de los datos, mientras que el cuartil 3, o sea Q3, marca el límite inferior del 75%. El rango intercuartílico se define como la diferencia entre los dos cuartiles, o sea, dando la fórmula de rango intercuartílico es igual a Q3 menos Q1 para ver la diferencia que hay entre las dos. Este parámetro se considera robusto debido a que no se ve afectado significativamente por valores atípicos, ya que su cálculo se basa exclusivamente en la posición dentro del conjunto y no en valores externos. En distribuciones asimétricas o con presencia de valores inusualmente altos o bajos, el rango intercuartílico proporciona una representación más confiable de la dispersión de otras medidas, más sensibles a los extremos. Además de describir la amplitud del segmento central, el rango intercuartílico también se utiliza en la construcción del diagrama de cajas, una herramienta gráfica que resume tanto la tendencia central como la distribución de los datos. Mediante este diagrama, el rango intercuartílico corresponde a la altura de la caja, que visualmente representa el espacio donde se concentran la mayoría de las observaciones. El rango intercuartílico también se aplica a la detección de los valores atípicos utilizando la regla de 1.5 veces el rango intercuartílico. Su relevancia en disciplinas clínicas, biológicas, industriales y sociales radica en que permite evaluar la consecuencia y presencia de variabilidad importante sin necesidad de asumir la distribución es simétrica o que sigue un modelo específico. A diferencia de la variancia, el rango intercuartílico no depende del promedio ni de las desviaciones cuadráticas, por lo que representa un enfoque complementario basado en las posiciones percentilares. Esto lo convierte en una medida adecuada, especialmente cuando se analizan datos ordinales o de naturaleza no paramétrica, donde las medidas basadas en la media son menos apropiadas. La varianza es una medida de dispersión que cuantifica la distancia promedio al cuadrado entre cada dato y la media aritmética del conjunto. Este parámetro se fundamenta en el análisis de desviaciones individuales, las cuales se elevan al cuadrado para evitar que las diferencias positivas y negativas se anulen entre sí. Esta operación también otorga mayor peso a las desviaciones de mayor magnitud, haciendo que la varianza refleje la presencia de valores alejados a la media. La fórmula depende del tipo del conjunto analizado. Para una población completa, la varianza se expresa de la siguiente manera. Y para una muestra se utiliza una corrección en el denominador, denominada corrección de Bessel, la cual consiste en dividir entre n-1 en lugar de n, de la siguiente manera. La varianza se utiliza ampliamente en análisis estadístico inferencial, en la construcción de intervalos de confianza, en modelos de regresión, en pruebas de hipótesis.
Su desventaja conceptual es que se expresa en unidades al cuadrado, lo que dificulta su interpretación directa en términos prácticos. Sin embargo, esta característica permite el uso en procedimientos matemáticos avanzados, donde las unidades cuadráticas son necesarias para el manejo algebraico de la dispersión. A mí me corresponde hablarles sobre la desviación estándar. Definimos a la desviación estándar como la raíz cuadrada de la varianza y constituye una de las medidas de dispersión más utilizadas en la estadística. Al aplicar nosotros la raíz cuadrada, el valor resultante regresa a las unidades originales del conjunto de datos, lo que permite interpretar de manera más directa la magnitud de la variabilidad respecto a la media. Por poner un ejemplo, si la variancia de un conjunto es igual a 6, entonces la desviación estándar es aproximadamente 2.45, porque estamos sacando la raíz cuadrada. Este valor indica la distancia promedio de los resultados respecto a la media. La desviación estándar es esencial para el análisis de distribuciones normales, donde se utiliza para determinar la concentración de datos dentro de intervalos específicos alrededor de la media. En aplicaciones científicas y tecnológicas, la desviación estándar se considera un indicador clave para la estabilidad de un proceso, la consistencia en mediciones experimentales y la precisión de equipos de medición. Valores pequeños indican una alta concentración de los datos, mientras que valores más elevados reflejan una dispersión más extensa. Además, la desviación estándar se emplea en el cálculo de escala Z, en métodos de estandarización y en diversos análisis de probabilidad. El coeficiente de variación es una medida de dispersión relativa que expresa la variabilidad del conjunto respecto a su media en términos porcentuales. Esto se logra dividiendo la desviación estándar entre la media y multiplicando por el resultado por 100. Por ejemplo, si un conjunto representa una desviación estándar de 4 y una media de 25, el coeficiente de variación es 16%. Este valor indica la variabilidad relativa del conjunto equivalente al 16% de su media. La principal utilidad del coeficiente de variación es permitir las comparaciones entre conjuntos de unidades distintas o escalas de magnitud no compatibles. Mientras que la desviación estándar depende de la escala de medición, el coeficiente de variación es una medida dimensional, lo que permite evaluar la estabilidad o variabilidad relativa de nuestras muestras heterógenas. Se emplea en finanzas, ciencias experimentales, control de calidad y prácticamente cualquier área donde se necesite comparar dispersión entre grupos no equivalentes. Como conclusión tenemos que las medidas de dispersión no solo complementan a las medidas de tendencia central, sino que determinan la verdadera estructura interna de un conjunto de datos. A través de ellas es posible comprender la amplitud, la estabilidad y consistencia de la información analizada, aspectos que las medidas de tendencia central no podrían hacer por sí solas o que la información no quedaría tan completa. Saber cuánto varían los valores, cómo se distribuyen y qué tan estables son permiten interpretar la información con rigor, detectar anomalías, reconocer patrones auténticos y evitar conclusiones incompletas o incluso engañosas. En un mundo en el cual la información cuantitativa guía decisiones académicas, científicas, empresariales y sociales, la correcta interpretación de la variabilidad se convierte en una habilidad muy esencial. Al integrar el rango intercuantílico, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación, se obtiene una visión completa y multidimensional del comportamiento de la distribución, desde la estabilidad del núcleo central hasta la magnitud exacta de la variabilidad presente en los datos. Estas medidas permiten analizar no solo cuánto se alejan los valores de la media, sino también qué tanta influencia tienen los datos extremos, cómo se comportan los cuartiles y qué tan proporcional es la dispersión respecto al tamaño del promedio. De esta manera, cada medida aporta un nivel de detalle distinto que, al combinarse, ofrece un análisis claro, equilibrado y profundamente informativo. Con estas herramientas, cualquier análisis cuantitativo deja de ser una simple descripción y se convierte en una evaluación sólida, fundamentada y comparativa. Así, el estudio de la dispersión no solo cierra el análisis estadístico,
lo define, lo estructura y lo vuelve verdaderamente útil. Ese es el papel real de las medidas de dispersión, mostrar no solo qué tan grande es un conjunto de datos, sino qué tan bien se entiende.